uterinos. Definición y fisiopatología. Son neoplasias endometriales benignas constituidas por glándulas, estroma y tejido endometrial, con proliferación focal de la capa basal del endometrio y adelgazamiento de la capa funcional que lo rodea e individualiza. Puede ser único o múltiples sesiles o pediculados, medir desde milímetros hasta varios centímetros. A la histología pueden ser hiperplásicos 50%, atróficos en el 30% y funcionales en el 20%, mixtos con tejido endometrial y endocervical, adenomiomatosis en el 10%, adenomioma polipoide atípico 1 a 2%. Los menos de 10 milímetros pueden presentar regresión espontánea durante el primer año de diagnóstico hasta el 25% de los casos. La mayoría son benignos, aunque la transformación maligna puede aparecer en 0.5% de los casos. Inclusive se ha reportado hasta 12.9% en aquellos de tipo hiperplásico. Entre los factores de riesgo para transformación maligna se encuentran la edad avanzada, antecedente familiar de cáncer de mama, ovario, colon, endometrio, uso de tamoxifeno, anovulación crónica como en el síndrome de ovario poliquístico, múltiples pólipos, obesidad, hiperplasia endometrial y terapia hormonal. Se pueden presentar a cualquier edad, la mayor incidencia ocurre entre los 40 y 50 años. Son raros en mujeres menores a 20 años. La frecuencia se ha reportado de 7.8 a 34.9%. Existe un incremento de su prevalencia con la edad. Varios factores se han implicado en la fisiopatología de los pólipos endometriales, pero su etiología aún no es clara, aunque se ha implicado en los estrógenos y la progesterona como mediadores importantes. El factor genético puede contribuir en el desarrollo de los pólipos endometriales con anomalías en los cromosomas 6 y 12, que puede alterar el proceso de proliferación resultando en el sobrecrecimiento y formación del pólipo, hiperplasia endometrial monoclonal, sobreexpresión de aromatasa endometrial y mutaciones genéticas 12p15 y 6p21. Se han encontrado alteraciones de los niveles endometriales de las metaloproteinasas y citocinas en pacientes portadores de pólipos comparados con las de los grupos control. Existe un aumento de las metaloproteinasas, de las citocinas y del interferón gamma en el endometrio de pacientes con pólipos endometriales. Los estrógenos y la progesterona regulan el balance de la proliferación y la apoptosis en el endometrio normal, aunque existe un conflicto sobre la función de los receptores hormonales en la fisiopatología de los pólipos endometriales. Parece que tanto los estrógenos como la progesterona contribuyen en el crecimiento de las glándulas endometriales, el tejido estromal y las arterias espirales que le dan el aspecto típico de pólipo. Factores de riesgo: la edad, hipertensión, obesidad, síndrome de Lynch y uso de tamoxifeno. 36% de las mujeres posmenopáusicas en tratamiento con tamoxifeno pueden presentar pólipos uterinos. No se han demostrado si existe el mismo riesgo de mujeres premenopáusicas. Cuadro clínico: la mayoría son asintomáticos, pero pueden ser responsables de una cuarta parte de los casos de sangrado uterino anormal en mujeres pre- y posmenopáusicas, y llegar a ser de segunda causa de mujeres posmenopáusicas, por lo cual muchos son diagnosticados por métodos de imagen solicitados por otra indicación o como parte de un estudio de sangrado uterino anormal o de infertilidad. Se presentan en 10 a 40% de las mujeres premenopáusicas con sangrado uterino anormal y los síntomas no se correlacionan con el número de pólipos, su diagnóstico o localización. El síntoma más frecuente es el sangrado uterino normal en el 68% de los casos, del tipo hiperpolimenorrea, debido a éstasis venosa que se produce dentro del pólipo, lo que ocasiona necrosis apical y sangrado. También se han relacionado con infertilidad y abortos, aunque el mecanismo aún es poco claro. La prevalencia se incrementa en mujeres infértiles, con una prevalencia de pólipos endometriales de 32%. Diagnóstico: se basa en la historia clínica, examen físico y especuloscopía, estudios de laboratorio y gabinete, ya que se deben descartar patologías sistémicas y locales como causa de sangrado, en especial aquellas con potencial maligno. El diagnóstico se basa en su visualización, aunque el estándar de oro es el análisis histopatológico. Aunque el riesgo de transformación maligna es bajo, se debe realizar estudio anatomopatológico en todos los casos. Debido a que forman parte del estudio de sangrado uterino normal, se debe solicitar biometría hemática, tiempos de coagulación y determinación de la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana, mujeres de edad reproductiva con vida sexual activa, además de realizar especuloscopía y citología cervical. Los principales estudios complementarios para confirmar el diagnóstico de pólipos uterinos se comentan a continuación. 1. Ultrasonido transvaginal. Aunque no es específico
Para el diagnóstico de pólipo endometrial se considera el primer estudio de elección en mujeres con sangrado uterino normal. Los pólipos pueden aparecer como engrosamientos no específicos del endometrio o como una masa redondeada o una elongación hasta la cavidad endometrial. Tiene una sensibilidad del 91% y especificidad del 90%. Histerosonografía transvaginal. Consiste en inyectar solución salina por medio de un catéter que se introduce a través del cervix mientras se realiza exploración ecográfica transvaginal. Es el método no invasivo más útil para la evaluación de pólipos en mujeres con sangrado uterino normal. Aparecen como masas ecogénicas e intracavitarias blandas con bases amplias o tallos delgados, sensibles en el 95% y especificidad 92%. Histeroscopía diagnóstica. Es el método más eficiente ya que es diagnóstico y terapéutico a la vez. Permite la visualización directa y extirpación de la lesión, sensibilidad del 90% y especificidad del 93%. Legrado uterino. Se utiliza como método diagnóstico y terapéutico en patologías que afectan el endometrio de manera difusa. No se recomienda para el estudio de pólipos endometriales, pues son estructuras que se localizan dentro del endometrio. Sensibilidad 10%, especificidad 100%. Diagnóstico diferencial. Con todas las causas de sangrado uterino normal, ver el capítulo de sangrado uterino normal. Tratamiento. No hay un consenso sobre el tratamiento. La decisión se debe tomar con base en los síntomas, el periodo reproductivo y el uso de otros medicamentos. Con respecto al manejo médico, son útiles el sistema intrauterino de liberación levonorgestrel y los agonistas de la GnRH en mujeres con deseo de embarazo y seguimiento a corto plazo. Al parecer hay recurrencia de la patología y la actualidad, tanto la experiencia clínica como la evidencia médica son limitadas con respecto a la eficacia y resolución de la patología uterina. Con respecto al manejo quirúrgico, la polipectomía histeroscópica es el método de elección, ya que resuelve el sangrado uterino normal en 75 a 100% de los pacientes, con una recurrencia a 9 años de seguimiento de 2.5 a 3.7%. En el cuadro 18.1 se resumen las recomendaciones en el tratamiento para diferentes situaciones clínicas. Mujeres sintomáticas con y sin factores de riesgo para malignidad, polipectomía guiada por histeroscopía, ya que logra mejorar la sintomatología en la mayoría de los casos y permite detectar posibles transformaciones malignas. Mujeres infértiles y pólipos endometriales, polipectomía incluso en ausencia de sintomatología, ya que mejora los resultados del embarazo. Mujeres asintomáticas con factores de riesgo para malignidad, mujeres asintomáticas sin factores de riesgo con múltiples pólipos menopáusicas y un solo pólipo mayor a 2 centímetros, posmenopáusicas y un solo pólipo mayor a 1 centímetro. Polipectomía por histeroscopía. Mujeres premenopáusicas asintomáticas y sin factores de riesgos con pólipos menores a 2 centímetros, se puede esperar una regresión espontánea, por lo cual puede ser manejado de forma conservadora. Preguntas de guardia. ¿En qué grupo de edad se presenta con mayor frecuencia los pólipos uterinos de 40 a 50 años? ¿Cuál es el porcentaje de riesgo de progresión a malignidad? 0.5 a 2% hasta los 12.9% en aquellos de tipo hiperplásico. ¿Cuál es el estudio de gabinete inicial para corroborar la sospecha diagnóstica? Ultrasonido endovaginal.